Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ciencia, sus conceptos básicos, características, funciones y clases. Rápidamente vamos a hablar del concepto básico de la ciencia. La ciencia es todo conocimiento adquirido a través del estudio o de práctica, constituido por una serie de principios y leyes, obtenidos mediante la observación y el razonamiento. El origen etimológico de la palabra ciencia se rastrea en el vocablo latín scientia, que significa conocimiento o saber. Es la indagación humana por obtener la realidad, por entender la realidad, es el resultado de la actividad. La ciencia ha tenido grandes logros como los avances médicos para la cura de enfermedades, por medio del descubrimiento de vacunas, nuevos tratamientos, así como la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. La ciencia se rige por métodos conformados por el conjunto de normas y pasos que le otorgan validez y rigor científico al proceso de investigación. La ciencia, en general, comprende varios campos de conocimiento, dentro de las cuales cada una desarrolla sus propias teorías con base en sus métodos científicos particulares. La ciencia es el conjunto de conceptos y propiedades que convergen en un objeto que contiene datos, explicaciones, principios generales y demostraciones acerca de este. Según Mario Bunge, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, y de los que se deducen principios y leyes generales, se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo y aplicarse al proceso experimental y verificable. La ciencia tiene como fundamento las observaciones y las experimentaciones. Estas observaciones se organizan por medio de métodos, modelos y teorías con el fin de generar nuevos conocimientos. La ciencia se puede dividir en ciencia básica y ciencia aplicada. La ciencia básica es la ciencia o investigación que se lleva a cabo sin fines prácticos, si tiene la finalidad de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad por sí misma. La ciencia aplicada es la aplicación del conocimiento de una o de varias áreas especializadas de la ciencia para resolver problemas prácticos. La ciencia aplicada trata de resolver problemas específicos o conjuntos de problemas o de crear productos. La investigación. La investigación es un proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento. Está determinada por la averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para problemas concretos. La investigación consiste en seguir un proceso que será sistemático para parte de la formulación de problema o de una situación a resolver. La investigación científica se puede definir como una serie de etapas a través de las cuales se busca el conocimiento mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. La objetividad. La objetividad es una condición esencial durante este proceso, pues la búsqueda no debe ser subjetiva, debe basarse en hechos verídicos para evitar cualquier tipo de interpretación personal o perjuicio. La investigación es una serie de procedimientos que se llevan a cabo con el fin de alcanzar nuevos conocimientos sobre un hecho o fenómeno. Una vez encontrados los nuevos conocimientos, estos nos ayudan a establecer conclusiones y soluciones a problemas, teóricamente o prácticos. Objetivos de la investigación científica. Su objetivo esencial es la búsqueda y producción de nuevos conocimientos, entender y desarrollar conocimientos. Para que los hallazgos sean conscientes y confiables, deben de obtenerse mediante un proceso de la actividad científica siguiendo una serie de etapas que se caracterizan y lo constituye el método científico. El método científico. El concepto de método proviene del griego métodos, que significa camino o vía. Hace referencia al
al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. El método científico es la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido, desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad en su trabajo. Las etapas del método científico vienen a ser la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados, las conclusiones, las teorías y leyes, y la publicación y divulgación. La observación o recolección previa de datos relacionados al tema a investigar, los cuales se analizan y organizan. La proposición es establecer la duda que se requiere resolver, aquello que se desea estudiar. La hipótesis es una posible solución o respuesta que queremos comprobar y que se basa en una suposición a base de investigación. Verificación y experimentación. Esto se trata de probar o desechar la hipótesis mediante la experimentación. La demostración o refutación de la hipótesis se analiza si ésta es correcta o incorrecta basándose en datos obtenidos durante la verificación. Las conclusiones indican el porqué de los resultados, enunciando las teorías que pueden surgir de ellos y el conocimiento científico que se generó mediante la aplicación correcta. Las características de la ciencia, la primera característica es general y abierta. Esos que se comportan como auténticos universos de estudio. Cada científico es especialista en el área concreta de conocimiento. Por ejemplo, la bionanotecnología. La ciencia también es fáctica. Se dice que la ciencia es fáctica en la medida en que se estudia los hechos concretos y que suceden en la vida real. En esta parte del trabajo voy a hablar sobre las funciones de la ciencia y posteriormente sobre la clasificación de la ciencia. Con respecto a las funciones, la ciencia en esencia tiene 4 funciones. ¿Cuáles son estas 4 funciones? Describir, explicar, predecir y controlar. La descripción responde a la pregunta ¿cómo es la parte tomada de la realidad como objeto de investigación o estudio? La función descriptiva es la primera función, la más simple y la más básica de estas. Sin ella no se podría explicar, mucho menos predecir nada. La explicación responde a la pregunta ¿por qué es así la parte de la realidad tomada como objeto de investigación o estudio? Explicar es hacer conocer la razón de un hecho, el motivo de lo que parece singular o inconcebible, es demostrar que lo que inicialmente parecía irracional se adapta, no obstante, a un principio bien definido. La explicación se basa y sucede a la descripción, ya que nadie puede explicar aquello que aún no ha sido descrito, aquello que aún no se sabe cómo es. La explicación busca las causas necesarias y suficientes de los fenómenos, busca establecer las relaciones causales, ya que se entiende que al conocer estas se tiene lo fundamental de la solución del problema en estudio. Y precede a la predicción porque esta última se apoya en las explicaciones, especialmente cuando éstas explicitan constantes de cambio de la realidad. La predicción responde a las preguntas ¿qué sucederá o cómo sucederá si se dan determinadas premisas? Así como nadie puede explicar lo que aún no ha sido descrito, nadie puede predecir en base a aquello que aún no ha sido explicado hasta el presente, lo que sucederá en el futuro. Para predecir es particularmente indispensable el mecanismo de la deducción, que es el mecanismo característico del pensamiento lógico. El control científico se refiere a la modificación o intervención para potencializar su desarrollo óptimo o modificar un comportamiento deficitario. La ciencia, según su objeto de estudio, se clasifica en ciencias formales o abstractas y en ciencias fácticas, concretas o reales.
Las ciencias formales son un conjunto sistemático de conocimientos racionales y coherentes. Si bien su objeto de estudio no es el mundo físico-natural, sino objetos puramente abstractos, sus conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad físico-natural. El método propio de las ciencias formales es la deducción y, a diferencia de la ciencia empírica, no admite la inducción ni la abducción. Es aquella que trabaja con formas, es decir, con objetos ideales que existen en la mente y son obtenidos por abstracción. La verdad en las ciencias formales es entendida como verdad lógica, consecuencias que siguen necesariamente de considerar todas las posibilidades o formas en las que podrían combinarse los hechos preestablecidos. Forman parte de las ciencias formales la matemática, la lógica y la metafísica. Las ciencias fácticas o ciencias empíricas son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, crear una representación mental o artificial de los hechos lo más cercana a cómo son en la realidad o naturaleza. Para lograr esto, se utiliza la lógica, es decir, se asegura que los hechos no se contradigan entre sí en la representación mental y la experimentación para comprobar la similitud entre la representación mental o artificial y la realidad o naturaleza. Tienen, por su método, saberes provisorios, ya que las nuevas investigaciones pueden presentar representaciones artificiales más cercanas a las naturales que las que habían anteriormente. Características de las ciencias fácticas. El conocimiento es fáctico. La ciencia intenta describir los hechos tales como son, independientemente de su valor emocional o comercial. El conocimiento científico trasciende los hechos, descarta hechos, produce nuevos hechos y los explica. Los científicos experimentan la realidad a fin de ir más allá de las apariencias. La ciencia es analítica. La investigación científica aborda problemas tratando de descomponerlo todo en elementos a fin de descubrir el mecanismo interno responsable de los fenómenos observados. La investigación científica es especializada. La aplicación del método científico depende en gran medida del asunto. Esto explica la multiplicidad de técnicas y la relativa independencia de los diversos sectores de la ciencia. El conocimiento científico es claro y preciso. El conocimiento científico es comunicable, puede expresarse en un lenguaje informativo de forma pública. El conocimiento científico es verificable. Las técnicas de verificación se reducen a mostrar que hay o no algún fundamento para creer que las suposiciones corresponden a los hechos observados o a los valores medidos. La investigación científica es metódica, no es errática, sino planeada. El conocimiento científico es sistemático. Una ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. El conocimiento científico es general y abierto, va de lo singular a lo universal y no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. El conocimiento científico es legal, inserta los hechos singulares en pautas generales llamadas leyes naturales o leyes sociales. La ciencia es explicativa. Los científicos no se conforman con descripciones detalladas, además de inquirir cómo son las cosas. Procuran responder a por qué ocurren los hechos, cómo ocurren y no de otra manera. El conocimiento científico es predictivo. La predicción es, en primer lugar, una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis, pero también es clave del control o aún de la modificación del curso de los acontecimientos. Las ciencias fácticas se dividen en dos: las ciencias naturales, como la biología, la física o la química, que se limitan al estudio de la naturaleza. Su aplicación a favor del hombre es la ingeniería, pero está limitada por la tecnología. Las ciencias sociales, como la sociología, economía política, que estudian la sociedad y al tener el hombre poder sobre ella, hace sugerencias de cómo modificarla a su favor.